Y dice, un péndulo vertical está sostenido del techo con una articulación. En posición de equilibrio, la varilla sin masa y la más que cuelga, sin dimensiones. A una distancia B 0,5 metros de un lado de la varilla se coloca un resorte conectado horizontalmente a la varilla sin deformarse, de K1 800. A una distancia de 1 metro del otro lado de la varilla se conecta otro resorte sin deformar, K2 500 Newton metro. La longitud de la varilla total es 1,5 metros y la masa que cuelga es 15 kilogramos. Las distancias B y D se miden a partir de la articulación del techo. Inciso A, dibujar el esquema. Se supone que esta clase la vamos a dedicar a mostrar cómo debió haberse hecho, ¿verdad? Entonces, inciso A, estamos respondiendo, dibujar el esquema. Aquí está la articulación. ¿No? Está la articulación. Y aquí está la masa M. Ya está. La masa M. Entonces, la longitud L vamos a considerar de aquí nomás, ¿sí? Bien, la masa L. Ahora dice, a una distancia B, a ver, vamos a colocar aquí. Bueno, creo. ¿Cuánto hay hasta ahora? Depende de lo que hagamos con el abuelo cuando muera. Un resorte. K1 y esta distancia en realidad poquito en realidad vamos a tomar de ahí nomás y esta distancia B.
Ahora dice el problema del otro lado, ¿no? Entonces aquí. K2 y a una distancia D. Esos son los dos resortes. Esta varilla es exenta de masa y esta masa es puntual. Una masa sin dimensiones. No. La masa está a 1.5 metros, está al final de la varilla. ¿No ve? Ya, en ningún momento dice que está a 0.5. A ver. Dice, un péndulo está soportado del techo por una articulación, en posición la varilla sin masa y la masa que cuelga sin dimensiones, coma, a una distancia B0, esa coma está separando y no dice que la masa cuelga, ¿no? Se coloca un resorte conectado, ahí es. No, en ningún momento la distancia del resorte está a 0.5 metros, ¿no ven? La distancia B. A ver, vamos a aclarar aquí. La longitud L, el de todo, es 1.5 metros. Si es péndulo, la masa está colgando de los 1.5 metros. En ningún momento está haciendo el problema otra cosa. B está a 0.5 metros y D está a 1 metro. ¿No? De manera que B es menor que L y D es menor que L también, ¿no? De otros datos del problema, K1 800 y K2 500. ¿Alguien tiene dudas sobre ese enunciado? Por eso hay que fijarse bien en los signos de puntuación, ¿no? Sí, por las coms. Castelo está ahora de acuerdo. Que ese es nuestro gráfico. ¿Sí? O sea, es así. La varilla no tiene masa. Masa que cuelga sin dimensiones, o sea, no es una esfera de radio L, sino es una masa puntual. Ya. Bien, si alguna pregunta, alguien, ya, nadie. Entonces retornamos a la anterior clase. ¿Qué fuerzas actúan sobre M en el equilibrio? ¿No? En el equilibrio, el inciso B, en el equilibrio, solo actúan peso y tensión, porque los resortes no están deformados, hemos indicado en el problema, ¿no? Los resortes no están deformados. Entonces, tensión y peso.
¿Ya? Ahí nomás es en el equilibrio. Solo actúan peso y tensión. ¿Ya ven? Ya. Hasta ahí, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, mejor ahora pidan aclaraciones. Inciso C. Si desplazamos un ángulo phi a la derecha de la varilla, ¿qué fuerzas actúan sobre la varilla y la masa M? En el inciso C ahora. Ahora voy a hacer más simple el dibujo. A ver, más simplecito sería lo siguiente. A ver. Más simple el dibujo. Aquí la masa puntual. L, M. Aquí el resortito K1. Y aquí el resortito K2. Con sus distancias B y D respecto del centro de giro. ¿No? Ahora, nosotros dice, desplazamos esto así. Phi. Entonces K1 se alarga. X1. K2 se comprime. X2. X1 es diferente de X2 porque K1 es diferente a K2. Se deforman de diferente manera. No son los mismos valores, entonces. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Dice, ¿no? Cuando hemos desplazado. Si este alargado, aquí va a haber una fuerza F1. F2. Y sigue actuando la tensión, el peso, y aquí también tensión y peso. Y para de contar,
Esto era en el equilibrio, esto es fuera del equilibrio, ¿sí? Todo es respecto de O. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo el mundo debe ingresar al chat. Estamos tomando en cuenta los que asisten, ¿no? Tenemos una clase hoy, no olvidarse, a las 11. Abrimos 11:30. Y mañana de 100 están entrando, ¿no? Pongan el número de grupo o el grupo al que pertenecen. Ya. Entonces ahí hemos mostrado, tanto en el equilibrio como roto el equilibrio, ¿sí? Ya. Muy bien. Entonces, nos vamos a la tercera pregunta. ¿Qué fuerza actúa? ¿No? Los resortes se deforman igual, ¿no? Entonces, el inciso C sería, serían tensión diferente, ¿no ve? Tensión 1 sería, porque es diferente de tensión. El peso es el mismo. Tensión 1, peso F1 y F2, que son las fuerzas en los resortes, ¿no? Fuerza en los resortes. El inciso D dice, ¿se deforman igual? Esta es la respuesta. Porque K1 es diferente de K2. 800 es diferente de 500, ¿sí? ¿Esos son los valores? Inciso E. Facilito nomás. Escribir los valores de las fuerzas de los resortes con sus deformaciones respectivas. F1 menos K1 por X1. F2 menos K2 por X2. Pero aquí X1 y X2 tienen la siguiente relación. A ver, como estamos en ángulos pequeños, es B y el ángulo es pequeño, ¿sí? Este arco es X1. Entonces, X1 es arco ángulo por el radio. Lo mismo en X2, la compresión. ¿No ve? Ese se está alargando y el otro se está comprimiendo. Entonces tenemos así. En el otro caso,
tendremos así. X2, esto es phi, HD, entonces X2 es phi por D. ¿No ven? El arco es igual a ángulo por radio. ¿No ven? Ángulos pequeños. Entonces F1 es menos K1 por phi y por B. F2 es menos K2 por phi y por D. Así quedan expresadas cumpliendo el inciso E. El inciso F no era para descocarse. Aplicar sumatorio de torques respecto de la articulación. Sumatoria de momentos de fuerza o de torques respecto de O. Voy a hacer primero. A ver, los que son en sentido del reloj. Sería menos F1. A ver. A favor de las manecillas del reloj, menos F1 por B, menos F2 por D, y más el peso por esta distancia. Esa distancia es L cos de phi. L cos de phi. Y esto es momento de inercia por aceleración angular. Cos de phi. ¿No? Entonces, quedaría menos F1 ya en función de sus iguales, ¿no? F1, ya directamente vamos a ponernos hacia sus igualdades. K1 phi B cuadrado menos K2 phi D cuadrado más MGL cos de phi. Es el momento de inercia. El momento de inercia respecto de O. El momento de inercia, no se olvide que la varilla no tiene masa. Entonces es M por L cuadrado, solo es de la masa, la inercia. Es M L cuadrado. Nada más.
Bien. Entonces, ahí ya tenemos nuestros motores de momentos, ¿no? En radianes. Ahora, lo que dice para ángulos pequeños, 1, ¿no ve? 1. ¿Estamos de acuerdo? Para ángulos pequeños. Pero no olvidaremos que esto va a oscilar así. A ver, estamos casi de acuerdo con lo que dice. Esto va a oscilar así. Entonces aquí hay tangencial y normal. Y el peso puede descomponerse en peso normal. Y solo la componente tangencial es la que va a producir momento de fuerza. A ver, entonces fíjese, va a cambiar ahí nuestra, es la componente tangencial, la que va a reemplazar a esto. Entonces, con ese reemplazo, esto, componente tangencial por L. Entonces me quedará, eso era lo que nos faltaba, ese análisis. La componente tangencial es mg seno sen de phi por L igual ml cuadrado. Ahora, para ángulos pequeños, sen de phi aproxima phi, ¿no? Entonces queda así, K1 phi b cuadrado, K2 phi d cuadrado, más mgl phi ml cuadrado y entonces vamos a factorizar. Factorizamos phi. A ver, un cacho. Factorizaremos menos phi. ¿Qué me va a quedar? Aquí no es K', ¿no?
K1 por phi, K2, entonces menos phi voy a factorizar, K1b cuadrado más K2d cuadrado más mgl más entre menos da menos aquí. Aquí menos mgl igual ml cuadrado teta 2. Entonces, yo puedo escribir ml cuadrado más K1 por b cuadrado. Sí, está mal. K2 por d cuadrado menos mgl por phi igual 0. ¿Y qué más puedo hacer? Todo dividir entre ml cuadrado. Voy a aceptar respuestas después. O preguntas. ml cuadrado. Y aquí ml cuadrado. Y aquí ml cuadrado. Esto es C. Es 1. Entonces, en valores angulares, omega va a ser raíz cuadrada Entonces, ahora veremos las preguntas que nos hacían. F nos decían aplicar sumatoria de momentos. G, ¿cuántos torques son positivos y cuántos negativos? Entonces, aquí vamos a ir contestando. Sumatoria de torques, esta es la respuesta. A F. Hemos hecho la corrección, ¿verdad? Hemos hecho la corrección. G, ¿cuántos torques son positivos y negativos? G, dos negativos. A ver, un ratito. Un positivo, dos negativos y un positivo. Así son los torques. H, después voy a aplicar a los torques sumatoria, términos angulares y determinar omega. ¿Ya? Entonces, H
aplicar a la suma de torques I por L. Sumatoria de torques igual a 0 y 0 por aceleración angular. Y 0 es ml cuadrado. Solo de m. ¿No? El inciso I decía la ecuación phi. Aquí disculpen, he ido intercalando cosas que no debía. Aquí quedaría phi 2 puntos. Aquí phi 2 puntos. ¿No? Es que he ido combinando y no corresponde. Entonces, en todas voy a corregir. Phi 2 puntos, que es la aceleración angular, ¿no? Pero está en términos de phi. Todo está en términos de phi. Phi 2 puntos. Aquí, phi 2 puntos. Phi 2 puntos más omega cuadrado phi igual a 0, que es este valor, ¿no? El I estaría contestando eso. Y el J determinar omega. Omega saldría entonces. K1 es 800. B es 0,5 al cuadrado. K2 es 500. Por D es 1 al cuadrado. Menos M. El M es 15 kilogramos. 15 por 9.8 por L, que es 1.5, dividido entre 15. Omega sale. Calcúlenme, por favor. A ver, ¿cuánto sale omega? ¿Cuánto sale omega? Negativo. 377. 377 radianes por segundo. Bien. A ver, con la explicación que hemos hecho de la descomposición en normal y tangencial, ¿queda satisfecha su respuesta, señor Claros? O sea, aquí habíamos puesto el peso total, pero en realidad el que crea el movimiento es la componente tangencial. Entonces, por eso vamos a reemplazar esto por peso tangencial por L. Peso tangencial por L.
Y esto es peso tangencial por L. A ver. A ver, un cachito, sí parece. El peso tangencial van en la misma dirección, exacto. Al poner el peso tangencial, van en la misma dirección. F1, F2. Tienes razón, Dani, está en lo correcto. Gracias por la aclaración. Aquí vamos a empezar a corregir. Pero esto hemos reemplazado. Sí, todo está en la misma dirección. En eso estamos de acuerdo. Exactamente. Sí, yo me estaba admirando. Aquí sale positivo. Positivo. Positivo y positivo. Entonces va a variar el valor. Va a variar el valor. No es 377. Es mucho más grave. Todas son negativas. 522. Este es el verdadero valor. Todas son negativas por la regla de la mano. O si quieren, por el sentido antihorario, normalmente se toma positivo. Y las que están negativas. Entonces, en este caso, todos pretenden hacer girar en sentido negativo. Esta es la convención de signos. Antihorario positivo y horario negativo. Listo. Note que los momentos son respecto de O. Listo. Ahora sí, señor López, estamos de acuerdo, ¿no? Esto es positivo y nada más. Ahora sí, con las aclaraciones que nos ha pedido el señor López, estamos de acuerdo, ¿no? Justamente nos hizo notar cuando aquí el coseno de phi era 1, pero ahí notamos que la componente normal del peso no afecta al movimiento, sino solo la tangencia. Y en la convención de signos. La convención de signos siempre es positivo antihorario, negativo a favor de horario. Ahora estamos claros, señor López. Esto es lo que debió haberse hecho ayer. No era tan difícil tampoco. O sea, con todas las aclaraciones que hemos hecho, facilito. Todas son negativas, exacto. Yo leí mal el enunciado, si hay que leer bien.
Los signos de puntuación hacen mucho en la lectura, señor López. A ver. Entonces, estamos clarísimos como el agua. Está Roxana López o Roxana Felipe en sala, que es del curso, ¿no? Y debería estar. Ya. Roxana Felipe, ¿alguien del curso ha mandado su trabajo? ¿Usted ha mandado los trabajos? ¿A qué hora me ha mandado? ¿Al WhatsApp o al a ver? No, usted tenía que mandarme a mí. Envíeme inmediatamente, ¿ya? Ahora, en este minuto me tienen que mandar, si no, no voy a validar nada. Si me manda pasado unos 5 o 10 minutos, quiere decir que están copiando y no corresponde. Tal vez se podría corregir si de... A ver, ¿cómo entendemos un péndulo? Un péndulo, señor López. ¿Qué es un péndulo? O sea, ¿qué entendemos por péndulo? Por péndulo siempre que entendemos es esto. Mayor corrección nos puede hacer. Se supone que el péndulo es eso, ¿no? Esto es péndulo. Ya. Entonces, a ver, el otro Terán, José Terán. En este momento me tiene que pasar Roxana Felipe. Si no me pasa en este momento, en 5 minutos más, yo ya no le voy a tomar en cuenta. José Terán. La masa de la varilla era cero. Si pones la masa de la varilla más, se complica, ¿no? No le voy a dar más allá de 5 minutos, Roxana. Sigue siendo un péndulo ideal porque es una masa puntual. ¿Cuándo se transforma en péndulo físico? Cuando la masa sería una esfera con dimensiones. M con dimensiones. Entonces, péndulo físico. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Bien. A ver, está José Terán. Indíquenle a José Terán. No está en este momento. Si no está José Terán, quiere decir que nadie ha presentado del grupo E. Porque José Terán no me ha enviado. Y si en 5 minutos también José Terán no envía, ya no sirve el trabajo. Bien. Avísenle al señor Terán entonces que ya no, cualquier trabajo que le hayan entregado, como él no ha enviado, ya no tiene valor.
Tomaré en cuenta solo los de López y de Felipe. Bien, dicho esto, nos vemos a las 11, ¿verdad? Listo, gracias.